Aquí el profesor Felipe Fresno desde mi departamento haciendo cuarentena preventiva. Lo que vamos a hacer hoy día es hablar un poco respecto a las variables aleatorias, pero en particular a las variables aleatorias llamadas discretas. Estas variables aleatorias ustedes ya las estudiaron en segundo y tercero medio, por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es simplemente un pequeño repaso. Y luego quiero que transitemos hacia las variables aleatorias continuas, que es lo que tenemos que hacer en esta unidad. Eh, bueno, veamos. Vamos a recordar la definición de una variable aleatoria. Algunos recuerdos. Aquí está la definición de experimento aleatorio. Antes de definir qué es una variable aleatoria, tengo que recordar qué cosa es un experimento aleatorio. Entonces, un experimento aleatorio, generalmente denotado por la letra mayúscula E, corresponde al experimento del que no se tiene certeza respecto a su resultado. Esto quiere decir que los resultados obtenidos luego de realizar el experimento dependen exclusivamente del azar y no de otra cosa, y por lo tanto no tenemos información sobre el resultado final del experimento si es que no lo realizamos. Es decir, dicho de forma más sencilla, un experimento aleatorio es aquel del que yo no puedo conocer cuál va a ser el resultado sin antes realizar el experimento. Aquí puse algunos ejemplos. Ejemplo 1, el experimento aleatorio va a ser detectar si una persona está infectada del coronavirus COVID-19. ¿Por qué tal experimento es aleatorio? Porque yo no puedo conocer el resultado de si alguien está o no infectado sin antes realizar el examen. Después, experimento 2, lanzar dos dados. También es un experimento aleatorio, ya que yo no puedo conocer cuáles van a ser las caras que van a mostrar los dados luego de lanzarlos si es que yo no los lanzo. Es decir, para poder conocer los resultados de ese experimento aleatorio, tengo que realizar el experimento. Ejemplo número 3, lanzar una moneda dos veces, o lo que es equivalente, lanzar dos veces una misma moneda. Primero la lanzo una vez y luego la lanzo nuevamente. Ese experimento también es catalogado como aleatorio, ya que yo no conozco el resultado de lanzar una moneda dos veces sin antes realizar el experimento. ¿Ok? Luego, aquí están las explicaciones de por qué los experimentos de la diapositiva anterior son aleatorios. Ustedes pueden leer esto, pero es lo mismo que yo les acabo de decir. Luego tenemos definición de espacio muestral, y a continuación de esta diapositiva definimos las variables aleatorias. Pero para entender qué cosa es una variable aleatoria, primero tengo que tener claro, uno, qué cosa es un experimento aleatorio, y dos, qué cosa es el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio. Leamos lo que dice acá, el espacio muestral omega. La letra griega omega mayúscula, aquí está el símbolo, se utiliza en el contexto del estudio de las probabilidades para denotar el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio E. Recordar que E denota un experimento aleatorio, a menos que se especifique lo contrario. Donde se debe entender por espacio muestral como el conjunto constituido por todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Una observación: es habitual referirse a los elementos de omega como sucesos o como eventos. Entonces, el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio es un conjunto que está formado o constituido por todos los posibles resultados que se pueden obtener al realizar tal experimento. Antes de leer los ejemplos, les voy a dar un ejemplo cero que no aparece aquí en la diapositiva,
de modo que les quede más claro qué cosa es el espacio muestral. Supongamos que del bolsillo sacas una moneda de 500 pesos y la lanzas al aire y luego observas si te salió cara o si te salió sello. Entonces, en tal caso, el experimento aleatorio sería lanzar una moneda al aire y el espacio muestral sería el conjunto formado por todos los resultados de tal experimento. Si yo lanzo la moneda, puede que me aparezca cara o puede que me aparezca sello. Por lo tanto, el espacio muestral sigma asociado al experimento aleatorio, lanzar una moneda al aire, es un conjunto que está constituido por cara o por sello. Ahora veamos los ejemplos que aparecen acá. Ejemplo 1. Si el experimento aleatorio es determinar si una persona está infectada de COVID-19, entonces omega, es decir, los posibles resultados que tiene el experimento, es igual a que la persona está infectada o que no está infectada. No tengo otra alternativa. ¿Está infectada o no lo está? Ejemplo 2. Si E es igual al experimento aleatorio lanzar dos dados, entonces omega corresponde al conjunto siguiente. Aquí, por cuestiones de espacio, no pude anotar todos los posibles resultados de este experimento aleatorio. Ahora, de segundo o tercero medio, ustedes debiesen saber que como un dado tiene 6 caras y yo estoy lanzando 2 dados, entonces mi espacio muestral va a estar configurado por 6 elevado a 2 elementos, es decir, mi espacio muestral va a tener 36 elementos. ¿Cómo obtengo estos pares que están acá? El primer número corresponde al valor que indica el primer dado al lanzarlo. Entonces, si yo lanzo el primer dado, puede que me aparezca un 1, puede que me aparezca un 2, puede que me aparezca un 3, etcétera, hasta puede que me aparezca un 6. Luego, la segunda coordenada del punto corresponde a la cara o al resultado del lanzamiento de lanzar, perdón, corresponde al resultado de lanzar el segundo dado. Ahí sí. Entonces me puede salir un 1, me puede salir un 2, me puede salir un 3, 4, 5, hasta 6. Por lo tanto, aquí yo armo todas las posibles combinaciones. Que luego de lanzar el primer dado me aparezca un 1, luego de lanzar el segundo dado también me aparezca un 1, o que luego de lanzar el primer dado me aparezca un 1, y luego de lanzar el segundo dado me aparezca un 2, y así sucesivamente hasta que luego de lanzar el primer dado me aparezca un 1 y luego de lanzar el segundo dado me aparezca un 6. Después, ese 2 corresponde a que luego de lanzar el primer dado me apareció un 2 y luego de lanzar el segundo dado me apareció un 1. Y así voy construyendo todas las posibles combinaciones hasta llegar a las 36. Por lo tanto, el espacio muestral omega del experimento lanzar dos dados está constituido por 36 elementos, que son los que están aquí. Ejemplo 3, que se parece al ejemplo inicial. Si E corresponde a lanzar una moneda dos veces al aire, entonces los posibles resultados son estos que están acá. Voy a agrandar esto un poco porque me molesta esa barra. A ver. Ventana. No, ver. Acá. Bueno, entonces, el espacio muestral se construye de forma parecida al espacio del primer ejemplo, del ejemplo 0. Esta coordenada corresponde al resultado del primer lanzamiento. Entonces yo lancé la moneda, me salió una cara. Después lancé otra vez la moneda, me salió otra cara. Ahí tengo una posibilidad. Otro caso, lancé la moneda una vez, me salió cara.
lancé la moneda por segunda vez, me apareció sello. Tercer caso, lancé la moneda por primera vez, me salió cara, lancé la moneda por segunda vez, me apareció, perdón, me equivoqué. Lancé la moneda por primera vez, me salió sello, lancé la moneda por segunda vez, me apareció cara, y el último caso, que en ambos lanzamientos me salga sello. Existe una forma bastante corta y fácil de cómo calcular el espacio muestral del experimento de lanzar una moneda. Una vez, dos veces, tres veces, etc. Que seguramente se las enseñaron y me comprometo a subir alguna explicación de cómo se hace el cálculo para que ustedes lo puedan tener registrado. Bueno, eso es la definición de espacio muestral. Entonces, lo que me tengo que acordar acá es que dado un experimento aleatorio E, el espacio muestral es un conjunto que está constituido o configurado por todos los posibles resultados que se obtienen luego de realizar el experimento aleatorio. Bien, aquí vamos a estudiar la definición de variable aleatoria. La definición que está escrita aquí es muy abstracta, puede que sea un poco árida y difícil de entenderla o interiorizarla, así que lo que vamos a hacer es leerla para que ustedes conozcan cuál es la definición formal de una variable aleatoria, pero después con los ejercicios se les va a hacer más claro qué cosa es una variable aleatoria. Entonces, definición de variable aleatoria. Si omega es el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio E, entonces se llama variable aleatoria a, ojo aquí, a cualquier función, que la vamos a denotar con una X mayúscula, tal que el dominio de esta función sea igual a omega y que el recorrido de esta función sea igual a un conjunto Y mayúscula, donde Y mayúscula aquí dice que es un subconjunto de los números reales, o eventualmente Y mayúscula podría ser igual al conjunto de los números reales. Es decir, si X mayúscula es una variable aleatoria, entonces X es una función cuyo dominio es omega, el recorrido es R, y ¿qué es lo que hace esta función? Toma un elemento de omega, que recordar que se llama suceso o evento, y lo que hace es asociar a tal suceso o evento la imagen de tal suceso bajo la función x. Ahora bien, según el recorrido de la función x, las variables aleatorias se pueden clasificar en dos, en discretas y en continuas. Variables aleatorias discretas, ustedes las estudiaron en los años previos. Lo que corresponde estudiar ahora en 12 son las variables aleatorias continuas. Pero para poder entender a profundidad qué cosa es una variable aleatoria continua, vamos a recordar qué cosa es una variable aleatoria discreta y algunos elementos característicos que tienen estas funciones. Entonces, bueno, acá está la clasificación de las variables aleatorias. ¿Cuándo mi variable aleatoria es discreta y cuándo es continua? Variable aleatoria discreta es aquella que solo puede tomar valores enteros positivos. Es decir, una variable aleatoria va a ser discreta cuando el recorrido de la variable aleatoria sea igual a z más, o sea un subconjunto de z más, donde z más denota el conjunto de los enteros positivos. Eventualmente, la variable aleatoria podría alcanzar el valor 0 y en tal caso a este conjunto z más hay que agregarle el 0. Y de hecho en el ejemplo que viene más adelante, la variable aleatoria que vamos a estudiar tiene como recorrido z más
unión el 0. Cuando lleguemos a ese punto lo vamos a estudiar. Entonces, una variable aleatoria se dice discreta si es que la variable aleatoria solamente puede tomar valores enteros. O dicho de otra forma, una variable aleatoria discreta solamente cuando el recorrido es igual a un conjunto de valores enteros positivos o eventualmente 0. Vamos a ver un ejemplo. 2. Variable aleatoria continua. La variable aleatoria continua es aquella que puede tomar un número infinito de valores en un intervalo dado o en una unión de intervalos. Dicho de manera más sencilla, una variable aleatoria es continua cuando el recorrido de x está constituido por valores decimales. Por ejemplo, 2,5 o 3,8. En contraposición a las variables aleatorias discretas, en las que el recorrido es un conjunto que está formado solamente por números enteros o el 0. Aquí hay algunos ejemplos. Ejemplo A, la cantidad de caras que se obtiene al lanzar una moneda 3 veces es un ejemplo de variable aleatoria discreta, ya que la variable x, que en este caso es igual a la cantidad de caras obtenidas, toma solo valores enteros positivos. O 0, me faltó agregar acá. Es decir, x, la variable aleatoria, puede tomar el valor 0, 1, 2 o 3. Si la variable aleatoria me dio como resultado 0, significa que luego de lanzar una moneda 3 veces, obtuve 0 caras. Si la variable aleatoria vale 1, significa que luego de lanzar la moneda 3 veces, obtuve una cara, y así sucesivamente. Por ejemplo, si la variable aleatoria vale 3, entonces eso significa que luego de lanzar la moneda 3 veces, obtuve cara, 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 es decir, 3 caras. Ejemplo B, la densidad de un líquido y la altura de los árboles de un parque son ejemplos de variables aleatorias continuas, ya que seguramente estos valores no son números enteros y serán números decimales. Otro ejemplo de una variable aleatoria continua podría ser la altura de los integrantes de un curso, ya que, ya que si nosotros medimos a todos los estudiantes de un curso, es más que seguro que alguien va a medir, por ejemplo, 1,60 centímetros o 1,73 centímetros. Bien, aquí hay un ejemplo de una variable aleatoria discreta. El ejemplo consiste en lanzar una moneda lanzar 3 monedas, ese es el experimento, y la variable aleatoria que queremos estudiar es x igual la cantidad de caras que se obtienen luego de lanzar 3 veces, luego de lanzar 3 monedas. Entonces lo primero que tengo que hacer aquí es construir el espacio muestral del experimento. Aquí están todos los resultados posibles que se pueden obtener luego de lanzar 3 veces una moneda. Cara, 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 sello, etc. Si se fijan, el espacio muestral tiene 8 elementos, ya que la moneda tiene 2 lados y 2 elevado a 3, que es la cantidad de monedas que estoy lanzando, es igual a 8. Ahora bien, es usual escribir cara, cara, cara en vez de paréntesis cara, coma, cara, coma, cara. O es habitual o usual escribir cara, cara, sello en vez de cara, coma, sello. Sin embargo, ambas notaciones son correctas y ustedes pueden utilizar cualquiera. Yo en este caso estoy usando la notación sin paréntesis y sin coma entre los elementos entre los resultados de los lanzamientos por una cuestión de espacio, pero da lo mismo qué notación se utilice. Lo importante es entender que los elementos de este espacio muestral en particular yo los puedo representar de dos formas distintas, pero representan lo mismo. Ahora, si la variable aleatoria x asocia a cada elemento de omega
un número entero positivo que denota la cantidad de caras obtenidas al lanzar 3 monedas, entonces se tiene que, veamos cómo se interpreta esto que está acá. Aquí dice que yo lancé la moneda 3 veces y la cantidad de caras obtenidas, en este caso, es igual a 3. ¿Por qué? En el primer lanzamiento me salió una cara, en el segundo lanzamiento también y en el tercer lanzamiento también. Por lo tanto, la imagen de este elemento perteneciente al dominio de la variable aleatoria x es igual a x de cara igual 3. Recordar que esto que está acá se llama la imagen de este elemento bajo la función, en este caso, x. Por ejemplo, esto significa que mi variable aleatoria tomó el elemento cara sello, que pertenece al dominio de la variable aleatoria o que pertenece al espacio muestral, y le asoció el número 2. ¿Por qué? Fíjense que acá en el primer lanzamiento obtuve una cara, en el segundo lanzamiento obtuve una cara y en el tercer lanzamiento obtuve un sello. Por lo tanto, ¿cuántas caras obtuve? 2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el último caso, acá, aparece que la imagen de este elemento, sello, 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 bajo la función x mayúscula es igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí dice que luego del primer lanzamiento obtuvo un sello, luego del segundo lanzamiento también, y luego del tercer lanzamiento también. Y como mi variable aleatoria es cantidad de caras obtenidas, y en este lanzamiento no obtuve caras, entonces lo que hace mi variable aleatoria x es al elemento sello, 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 le asocio el 0, porque no tengo caras, tengo 0 caras. Para que se entienda mejor, aquí está construido un diagrama sagital en el que se representa la variable aleatoria x, que en este caso está definida como la cantidad de monedas obtenidas luego de que lancé 3 monedas simultáneamente, o lo que es equivalente, luego de lanzar una moneda 3 veces. Entonces, fíjense que en el x es la variable aleatoria, omega es el dominio, es decir, los posibles valores que se obtienen luego de realizar el experimento aleatorio, que en este caso era lanzar 3 monedas, y el recorrido, esto que está acá, corresponde a los valores que puede alcanzar la variable aleatoria x. Por ejemplo, si yo tomo este elemento del dominio, sello, 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 y lo que hago es aplicarle la variable aleatoria x, ocurre que la función x asocia el sello, sello, sello con el número 0. ¿Por qué? Porque como pueden darse cuenta, aquí no hay ninguna cara. Y recordar que la función aleatoria x lo que hace es contar la cantidad de caras obtenidas. Por ejemplo, aquí, fíjense que en el tercer lanzamiento obtuve una cara. Por lo tanto, la imagen de este elemento del espacio muestral bajo la función x es igual a 1, porque de los 3 lanzamientos obtuve solamente una cara. Acá, observar que la imagen de este elemento bajo la variable aleatoria x es también 1, porque luego de realizar los 3 lanzamientos obtuve solamente una cara, y así sucesivamente. Por ejemplo, el último, la imagen del elemento cara bajo la función x o bajo la variable aleatoria x es igual a 3, ya que luego de realizar los 3 lanzamientos obtuve
3 caras como resultado. Una observación importante es tener en cuenta el orden en que aparecen los sellos y las caras. Por ejemplo, aquí aparece sello, 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 cara y abajo aparece sello, cara, sello. Independiente de que en ambos elementos aparecen dos caras, perdón, dos sellos, estos dos elementos son distintos porque los órdenes de aparición de los sellos y las caras son distintos. Lo mismo ocurre acá con los naranjos. Aquí tengo dos caras, acá también tengo dos caras, pero como el orden en el que aparecen las caras son distintos, entonces los elementos son distintos. Ojo con eso. Bueno, y aquí se explica qué significa que la imagen del elemento cara, sello, cara bajo la variable aleatoria x sea igual a 2. Quiere decir que en 2 de los 3 lanzamientos se obtuvo cara. ¿En cuáles? En el primer lanzamiento obtuve una cara y en el último. Es por eso que la variable aleatoria x a este elemento del espacio muestral le asocia el valor 2, porque luego de lanzar la moneda 3 veces obtuve solamente 2 caras. Bueno, y aquí están los ejercicios propuestos de esta pequeña unidad. Estos los deben hacer ustedes. De todas formas, yo se los voy a subir resueltos paso a paso para que así vayan entendiendo cómo se hacen. Bueno, queridos estudiantes, eso es todo por hoy. Lo que viene es recordar otros elementos de este tipo de variables aleatorias, tales como la función de probabilidad asociada a una variable aleatoria discreta. Después vamos a estudiar de forma muy rápida la función de distribución acumulada de una variable aleatoria discreta. Y luego de eso vamos a comenzar a estudiar variables aleatorias continuas.